Esto se dice en la novela Blackwater sobre uno de sus personajes inmerso en una suerte de metamorfosis que la convierte en algo así como una sirena tal vez. Su instinto inmediato fue lanzarse de cabeza al río y que la transformación se completara sin tener que tomar conciencia de ella, como siempre antes, pero decidió que esa vez iba a ser diferente. Inhaló profundamente y se adentró con cautela en el río perdido. A medida que el nivel del agua iba subiendo, la transformación se iba materializando. Se detenía cada pocos segundos para comprobar el avance de su metamorfosis, lo gruesa que se iba volviendo de cintura para abajo, la sensación cuando frotaba una pierna contra la otra, qué sucedía si metía una mano en el agua y la dejaba allí. La mano en cuestión se fue ensanchando, se le separaron los dedos y le crecieron membranas hasta que se hizo tan grande como los abanicos de papel que daban en la iglesia. Mientras vadeaba hasta aguas más profundas, notó como una fuerza se le iba acumulando en el vientre. De pronto le apetecían cosas que normalmente le habrían dado mucho asco: peces y mariscos vivos tragados enteros, cadáveres de animales en descomposición, extremidades de niños, detritos orgánicos. Se metió hasta el cuello. Ya no le resultaba difícil mantener el equilibrio contra el agua corriente. Se sentía inmensa y fuerte y notaba cómo se seguía transformando bajo la superficie. Encima de aquel cuerpo tan enorme su cabeza era ridículamente pequeña. Justo entonces sintió algo que se deslizaba contra su mano palmeada. A continuación ese algo le mordisqueó un dedo y empezó a trepar por su brazo hasta su pecho. «Nerita», exclamó, y metió la cabeza bajo el agua. Durante unos segundos antes de que los ojos humanos se transformaran, entrevió la forma borrosa de Nerita, que estaba ya mucho más grande, a través del agua roja de perdido, avanzando a lo largo de su brazo. Por mucho que fuera su madre, algo en su corazón seguía sintiendo cierta repugnancia ante el aspecto de aquella hija. Entonces sus ojos se metamorfosearon y pudo ver a Nerita con toda claridad. De repente su forma ya no le resultaba repulsiva. Nerita se abrazó a su cuello y le metió la cabeza entera dentro de la boca con gesto cariñoso. Parte de su cerebro se sorprendió, pero otra parte le indicó que acariciara amorosamente esa tierna cabeza con su lengua negra e hinchada. Bien, esto es un fragmento entonces del volumen 6 de Blackwater, la novela de Michael McDowell que anteriormente había comentado, y este fragmento tiene que ver con parte de esa trama, digamos, sobrenatural, digamos, gótica, eh, que atraviesa toda la historia y que tiene como centro esta presencia, yo diría recurrente en la literatura, de una sirena, o por lo menos de una forma que se asemeja a una sirena. Claro que las sirenas en la literatura han, justamente hablando de metamorfosis, han adquirido diferentes formas, han mutado a lo largo de diferentes textos. Um, en este caso, esa metamorfosis tiene que ver con algo bastante, eh, podríamos decir, eh, conflictivo o
por qué no decirlo así, disruptivo, que digamos básicamente tiene que ver con esa transformación de lo humano en el pasaje a lo animal, contado en una primera persona, bueno, no contado en una primera persona, contado tomando como foco al personaje que se está transformando y, eh, y esa transformación se produce además en el contexto de un reconocimiento de una madre con una hija, de una madre con una cría. Eh, entonces, esa metamorfosis pasa de la repulsión a al reconocimiento, ya en la forma animal, de este ser que mora ya bajo el agua y que aparentemente es la hija del personaje que se está justamente sumergiendo, Nerita. Eh, y para completar en el fragmento y volverlo todavía mucho más crudo, pero al mismo tiempo mucho más narrativamente sustancioso, en este final eh, del fragmento y de una escena en realidad dentro de la novela, la cría introduce la cabeza dentro de la boca de su madre y la madre ya no la acaricia justamente como, digamos, bajo su forma humana, sino bajo su forma animal. Y repito lo de animal porque me parece que es central también en el texto como punto de conflicto esta cuestión de la transformación del pasaje de lo humano a lo animal eh, y la descripción, digamos, o el campo semántico que se maneja todo el tiempo a lo largo de esta historia, eh, de las sirenas que nunca son nombradas como tales, en realidad, pero que todos entendemos que sí lo son en el texto, bajo sobre todo su forma más cruda, más animal, más animalesca, digamos. Y esta muestra de cariño de Nerita, introduciendo su cabeza en la boca de su madre, adquiere, digamos, su compensación, su otro lado, con su lado recíproco, digamos, con esa caricia que la madre le otorga con esa lengua negra, la lengua negra e hinchada. Bien, eso es un aspecto interesante de la fisonomía de las sirenas, de cómo McDowell revisita ese mito, por otro lado, de las sirenas. Me gustaría eh, pasar a otra referencia que justamente es como el contrapunto de esto de esto que acabo de leer, que es la, la Sirenita. La Sirenita es un relato del escritor Hans Christian Andersen y es justamente un mito, un relato, digamos, que en realidad creo que en su origen fue pensado como parte de un guión para ballet, que tuvo su adaptación después en una película de Disney. Eh, el texto es de 1837 y básicamente cuenta la historia de una joven sirena que desea convertirse en humana para ganar el amor de un príncipe. Ese es como el, el- el- sí, el relato, digamos, la trama de la historia, y es una trama que eh, diría que se ha hecho absolutamente popular, eh, en parte por estas cuestiones que mencionaba recién. Ahora, observemos la manera en que aparece descrita la sirena de la sirenita. Dice, su piel era
tan clara y delicada como el pétalo de una rosa y sus ojos tan azules como el mar más profundo. Tenía el cabello largo y suelto de un hermoso color dorado, dorado, que flotaba a su alrededor como una nube de luz. Su voz era la más melodiosa que jamás se había oído en el mar o en la tierra, y con ella podía conmover los corazones de todos los que la escuchaban. El, digamos, el eje de representación, la forma en que aparece ahora descrita, en este caso la Sirenita de Andersen, eh, remite a cierto aspecto, por época, por 1800, digamos, del romanticismo, eh, con algunos tópicos, digamos, que la estética romántica traslada a este tipo de relatos infantiles, como el de Andersen, no todos necesariamente, aunque, aunque digamos, la estética del romanticismo, sobre todo decimonónica y un poquito anterior, finales del siglo XVIII, de alguna manera coincide con la forma, digamos, que va a adquirir cierto tipo de relatos, ya bien sean traducidos de los relatos folclóricos, los hermanos Grimm, que recopilan, digamos, esos relatos del centro de Europa, básicamente, y que finalmente se van a convertir en en lo que para nosotros son relatos para niños, más bien son relatos donde hay niños, no sé si son relatos para niños, y lo que va a suceder después, ya a mediados del siglo XIX, con efectivamente una literatura infantil, ¿no? Pensada para lectores, niños, para padres que le leen a sus hijos, ¿no? O sea que son relatos que también tienen un trasfondo pedagógico, educativo, digamos, o inclusive a veces sensorio, ¿no? Qué cosas se pueden hacer y qué no, digamos, en relación a este cuidado de ese nuevo individuo social que es el niño, el infante en el siglo XIX. Eh, este cuento entonces, como decía, tiene mucho de esta estética romántica, eh, y sobre todo idealiza absolutamente la figura de la sirenita. Eh, y es una figura que en general es la figura que ha perdurado popularmente, ¿no? La de una, la de esa belleza de del pétalo de rosa, de la cabellera dorada, de la voz melodiosa. Eh, una belleza que solo tiene como extraño, digamos, su forma, de la cintura para abajo es un pez. Eh, pero justamente su transformación es una transformación de orden, va de lo animal a lo humano, digamos, o por lo menos esa es la aspiración que guía a la sirenita enamorada de este príncipe. Es un pasaje de lo animal a lo humano y es, podríamos decir también, un pasaje, eh, en el caso de la sirenita, que podría ser leído casi como de orden madurativo, como si se estuviera cumpliendo un ciclo en el cual a partir de lo animal surge, eh, ahora sí una figura humana, siendo la figura humana, además, repito esto, el, digamos, la aspiración en el relato. En el anterior justamente es lo contrario. Es un humano que se vuelve o quiere volverse, además por una cuestión de deseo más profundo, digamos, conectarse con eso que está debajo del agua en el cuento, en el relato de la novela de McDowell,
que es nada más y nada menos que una hija, digamos. También una madre con la hija, digamos, ¿no? En el relato de McDowell. No hay ninguna aparición masculina en ese universo de la novela, y en cambio acá sí, claramente. Diría que lo humano está ligado a la figura también del príncipe, digamos, a esta idea del amor y de un amor que redime a la sirenita de su forma animal. Una referencia más también en relación al mundo de las sirenas en la literatura. No en la literatura, sino en la narrativa. Acá nos vamos de la literatura pero no nos vamos tanto porque en realidad es una película que reformula de alguna manera, muy libremente, ese relato de Andersen que mencionábamos recién. La película es Ponyo de Miyazaki, ¿no? Del director japonés famoso por otras películas como Totoro, como El viaje de Chihiro, etc. Que justamente eh, cuenta la historia de una criatura marina que se llama Ponyo, que desea convertirse en humano para conocer en realidad para conocer y para quedarse con un niño que se llama, que conoce en un momento en la orilla de un río, no del río, del mar, que se llama Sosuke. Eh, bueno, esa es una reformulación más en clave, con tintes inclusive en algunos casos medio ecológicos y con otras derivaciones que tiene la película de Miyazaki, eh, que además remite más al universo, sobre todo por el color y la animación. La animación es muy distinta, pero al mundo no tanto del texto de Anderson, sino a la película de Walt Disney, que debería haber también mencionado, pero que no lo hice, lo estoy pensando ahora y no recuerdo exactamente la fecha de esa película, por lo menos de la original, pero calculo que es, si mal no me equivoco, década del 60 o por ahí, digamos. Y por último, si de sirenas tenemos que hablar, bueno, tenemos que mencionar quizás al texto que es la madre de todas las sirenas, digamos, que es la Odisea. La Odisea es un texto del siglo VIII a.C. No hay una precisión muy digamos, hay muchas, digamos, discusiones en relación al origen de un texto que en principio fue un relato oral, cantado por, se supone, varios aedos que han quedado, digamos, sintetizados bajo la figura de uno de ellos o de uno que resume el canto de otros y que no se sabe si es una figura del todo real o no, que es Homero, a que se le adjudica la Odisea y también la Ilíada, ¿no? Eh, el Aedo que era ciego, digamos. Y bueno, la Odisea concretamente narra las aventuras de Odiseo, Ulises en latín, digamos, en su traducción latina, y esas, digamos, ese periplo transcurre entre el momento que Odiseo regresa de Troya, digamos, es un poema que se ubicaría cronológicamente después de la Ilíada, digamos, en su trama, y el regreso de Troya de Odiseo hasta
hasta su reino en Ítaca. Digamos, las dificultades que tiene que transitar Odiseo están relacionadas en parte porque su tripulación, digamos, transgredió el, transgredió, y además el propio Odiseo también cometió algunas faltas graves que hace que los dioses le impongan una serie de castigos y que retrasen ese regreso, digamos. Uno de los obstáculos por los que tiene que atravesar Odiseo es el llegar, el tener que atravesar un peñasco en el que moran las sirenas. Y estas sirenas sí se parecen un poco más a, la, a las que inventa o a las que le da vida McDowell en Blackwater. Son descritas desde un lugar, eh, eh, desde su animalidad, pero obviamente en los textos antiguos esa animalidad adquiere una forma casi alegórica. Son una parte animal que mora en los hombres, o si se quiere, es una parte animal que justamente está también fuera de los hombres y que son parte de ese mundo, de ese afuera extraño. Extraño no por una cuestión, extraño por lejano, ¿no? Los mortales y los dioses ocupan planos completamente diferentes que no se entrecruzan todo el tiempo en realidad, pero que se entrecruzan porque están separados justamente. Y las sirenas están ahí entre un mundo y el otro, en su corporalidad son como, justamente como animales, se acercan a los hombres, pero en el don que tienen, que es el canto, las acerca, digamos, al mundo de los dioses. Ese canto es central en la Odisea, y sobre todo en este pasaje, digo, de la Odisea, porque es lo que justamente caracteriza a las sirenas. Es un canto eh, que embeleza, que vamos mejor a leer, es un pequeño fragmento nada más, que dice lo siguiente: allí hay unas mujeres con voz divina que cantan y embelezan a cuantos pasan cerca de ellas, y el corazón se les llena de deseos de oír más y más. El embelezo y el canto divino eh, enloquece, es enloquecedor. Eh, Genera una suerte de estado de hibris, podríamos decir, eh, que lleva, en este caso, a los marineros a lanzarse por la borda de sus barcos y a morir ahogados. Me interesa en el fragmento esto de que, que el canto, el embelezo del canto, que la voz es divina, y sobre todo eh, digamos, el deseo de oír, de no dejar de oír ese canto. Hay una suerte bueno, por eso decía Hibis, como de desmesura en ese deseo, en ese deseo que tienen los marineros, los hombres que escuchan el canto de las sirenas. Eh, Nuevamente esa vertiente entre lo humano,
lo animal y en este caso lo alegórico, ¿no? Lo alegórico digo porque es, eh, es una construcción muy simbólica la de las sirenas, ¿no? Su animalidad se percibe como tal en el texto, pero su animalidad no tiene que ver con la biología necesariamente, en este caso por lo menos, como sí podría suceder en el caso de Blackwater. Acá no hay realismo posible, quiero decir. Eh, entonces, lo que sí sucede es que se produce ese choque, digamos, entre ese mundo de los mortales y esa voz que eh, conduce hacia lugares a los cuales los hombres no pueden nunca acceder en realidad. Y por eso se queman o quedan, digamos, o quedan locos. Eh, Así que ese es el canto de las sirenas, pero en la Odisea. Pero hay un texto de Kafka eh, que alguna vez, que no había leído yo completo. De hecho, no sé si lo leí completo, tengo el fragmento porque lo recuerdo de alguna clase allá hace muchos años en la facultad, en Filo, en la UBA, en la carrera de letras, eh, que se llama El silencio de las sirenas. Es un texto de 1917 y el que lo escribe es Kafka. Y Kafka retoma el mito de Homero, de la Odisea, pero acá, como no podía ser para menos, ese canto se traduce o se revisita de otra forma. Dice el fragmento: sin embargo, las sirenas poseen un arma mucho más terrible que el canto: su silencio. No sucedió en realidad, pero es probable que alguien se hubiera salvado alguna vez de sus cantos, aunque nunca de su silencio. En efecto, las terribles seductoras no cantaron, perdón, cuando pasó Ulises, Odiseo, tal vez porque creyeron que aquel enemigo solo podía herirlo el silencio. Tal vez porque el espectáculo de felicidad en el rostro de Ulises, quien solo pensaba en ceras y cadenas, les hizo olvidar toda canción. Entonces, bueno, Kafka imagina otro escenario posible, que es que las sirenas no cantan, sino que se mantienen en silencio. Me olvidé mencionar, y no es un detalle menor, lo di por sentado, que en el relato de Homero las sirenas sirven también eh, para que eh, veamos la astucia de Odiseo. Odiseo hace que sus hombres en la embarcación se encadenen a sus bancos y se pongan cera en los oídos. Y él también se encadena al poste de la nave, al palo de la nave, pero no se coloca cera en los oídos. Eh, en el relato, Odiseo es el que escucha algo que el resto no puede escuchar, pero también es el único que puede dar testimonio de que ha escuchado. Eh, no hay posibilidad de que en el mito y en los textos, en una épica, digamos, alguien, eh, el héroe, en este caso Odiseo, el héroe épico, engañe. Su acción es su verdad, digamos, pero bueno, Kafka sí piensa que las sirenas no cantaban, y que el único testimonio de ese canto lo tenemos a través de Ulises, y que quizás Ulises nos dijo que las sirenas cantaban,
tal vez también, podríamos decir, para ahorrarnos algo todavía más eh, enloquecedor que el canto, que sería justamente el silencio absoluto, podríamos decir, de ese mundo sirénico. Bueno, muchísimas gracias.